Yo a quien saludo, Mariana, buen día. Buen día, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Alberto, no, Enrique. Estoy dormida todavía. Bueno, Bien, bien. Acá agradeciéndoles la invitación y el poder charlar con ustedes, que me alegra que todavía subsistan. Porque bueno, acá uno puede venir a decir lo que siente, lo que piensa y dentro de todas las verdades, ¿no? Claro. Que otros se encargan de ocultar. Nosotros somos seguidores de los temas. Nos gusta desde el punto de vista periodístico ver cómo van avanzando o no, pero en todo caso ir viendo el devenir de los asuntos que nos impactan no solo desde lo periodístico, sino como individuos, como personas. Fuiste la patrocinante, se dice así, espero que se diga bien, sí. Haberlo dicho bien, la patrocinante de la enfermera del SAME que alguna vez fue revictimizada por la secretaria, que hubo una causa que fue avanzando. En aquel momento recuerdo que charlamos mucho del tema, tuvo cuerpo de noticia. ¿En qué términos está eso ahora? Porque aquel supuesto abusador o aquel actuante como abusador hoy se encontraría detenido por otras causas. Sí, por ahí lo que podemos hacer es un pequeño resumen. Si sos tan amable, para ubicar a la audiencia. Y ubicar a la audiencia cuál es la situación, cuál fue la situación y cuál es la situación actual. En su momento, cuando yo tomé este caso, hubo un problema en el hospital, en el servicio de SAME, que pertenece al municipio de Lobos, donde una de las enfermeras había sido, vamos a decirle, acosada por su superior jerárquico dentro del mismo servicio de SAMI, que era otro enfermero, pero que era jefe por el tema de que manejaba la parte administrativa, ¿no? Las guardias, a quien se las daba o bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de guardias. Y en su momento, esta situación de acoso que recibía la enfermera fue denunciada ante el superior jerárquico del servicio, que en ese momento era la señora Velardi, por ser secretaria de Desarrollo Social del municipio. Fue denunciada personalmente por la enfermera, ¿sí? Quien actuó negligentemente, vamos a decirle, porque lo que se le ocurrió hacer es un careo entre la víctima y su victimario, además de estar presentes todos estos señores que pertenecen al servicio del SAME, que en su mayoría son hombres, ¿no? Hizo un Ateneo. Exactamente, para ver quién tenía la razón. Y de la eso... revictimizó, perdóname. Exactamente. Pero no obstante eso, que debió averiguar, debió hacer un sumario, debió investigar realmente qué pasaba, no se quedó con eso nada más, sino que no solucionó, sino muy por el contrario, aplicó represalias contra la enfermera víctima, denunciante de esta situación. ¿Cómo aplicó esas represalias? La dejó con la mitad de trabajo, la mitad de horas, le sacó ella junto con el victimario, ¿no? Que también era jefe administrativo del SAME. La dejaron sin la mitad de le sacaron la mitad de las guardias, con lo que eso equivalía a que cobraba la mitad del sueldo. Una persona que alquilaba, que criaba hijos, que no tenía una buena situación económica, y esto la afectó gravemente. Por eso se hizo esta denuncia en la justicia, primero en el juzgado de paz, que tomó medidas, pero como se trataba de una relación de empleo público, el juzgado se declaró incompetente y lo pasó a la provincia, ¿no? Ahí empezó a actuar un juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata. Se llevó a cabo una serie de medidas de investigación, actuó el Ministerio de Mujeres, que hizo un informe, que tuvo una evaluación de la víctima, y muchísima prueba que se recolectó durante mucho tiempo, donde tuvo que padecer la víctima de estas situaciones, de volver a contar todo lo que le ocurría. Volver a vivir. Además de continuar sufriendo, ¿no? Porque continuaba con la mitad de su sueldo. Y bueno, esto desencadenó en una sentencia de condena, pero cuando hablamos de condena no es una condena penal, porque esta situación de género en particular, como se trató dentro de un ámbito laboral,
tuvo una sanción administrativa, Uh-huh. ¿sí? Y una orden judicial al municipio que no cumplió de devolverle el trabajo. Lo que ocurría es que la enfermera estaba bajo licencia psiquiátrica, ¿sí? Y ni siquiera se le respetó eso y la despidieron, la dejaron sin trabajo porque como ellos mantienen, y en general lo hacen, si vos ves el Sibón, la mayoría de los trabajadores del municipio están precariamente contratados. Sí, claro, negro. Claro, es un contrato de prestación de servicios donde no los tienen en relación de dependencia y entonces cuando quieren rescinden ese contrato o no lo rescinden, directamente no lo continúan. Exactamente. Hicieron eso con Noelia. No solo no cumplieron la orden judicial de devolverle el trabajo, más allá de que uno hubiera podido pedir la devolución, ejecutar esa orden, obviamente que la enfermera no estaba en condiciones psíquicas, emocionales ni anímicas de volver a ese lugar donde continuaba su agresor, ¿no? Cuando nosotros lo hemos explicado incluso hasta en el caso de estas últimas horas de un matrimonio que fue detenido por violencia sexual intrafamiliar. Nosotros no damos los nombres ni los apellidos porque lo que preservamos no es precisamente los agresores, sino los agredidos. Ni damos el nombre de los agresores, ni nada que se le parezca para que no volver a victimizar o revictimizar, como se dice ahora, a las personas que atravesaron esa situación tan traumática que queda de por vida. Por eso que digo, estamos hablando en esos términos, ¿no? Sí. En su momento se dieron nombres y apellidos, porque era un tema candente, público, que había trascendido la frontera de la reserva. Grave, bastante importante. Se dieron los nombres, incluso el denunciado y condenado, en este caso, intentó pedir en la justicia un bozal legal para que no se nombrara más y no le hicieron lugar a eso porque era un derecho de la víctima poder expresarse, ¿no? Claro. Hoy vamos a mantener un poco, no vamos a hablar de los nombres porque también yo considero que se afecta a la familia, que no tiene nada que ver con la situación de cada uno, ya sea víctima o victimario, ¿no? Esa condena que tuvo, que se condenó al municipio en realidad, a cada uno de ellos por ejercicio de violencia institucional, laboral, instó al municipio a realizar un sumario, que no hizo, instó al municipio a devolver el trabajo, que no hizo, por el contrario, la dejaron afuera de su trabajo, se le prorrogó el contrato. Simultáneamente a eso, el municipio tomó dos políticas. Una, la de no hablar del asunto, no hablaban del asunto, ningún funcionario habló públicamente. Es la estrategia que tiene este gobierno. Y segundo, dejaban correr como mensaje dos cosas. Una, que el victimario tenía un humor de la década del 90, que era una persona que atarazaba con el humor y entonces hacía chistes al nivel de Porcel Olmedo, y por otro decían que la víctima en realidad era una quilombera. Digamos, ¿se entiende? Y te agrego una más, y que yo como abogada lo hacía políticamente. Yo utilizaba este caso, usaba la violencia de género a los fines políticos, ¿no? Eso sí, eso salió en los diarios que lo tenemos documentado. Exactamente, pero yo te voy a agregar algo peor a todo eso, que no tiene tanta trascendencia como, porque parece una burla. Es una burla, no parece, es una burla. Al mismo tiempo que salieron las sentencias, ni se hizo sumario administrativo contra la señora Velardi, que es una funcionaria de rango, porque estará a cargo de tener a cargo la parte social del municipio. Sí, la Secretaría de Promoción Social. Exactamente, sino que se la puso a cargo. Armaron como un disparate que se llamaba algo de servicio de abordaje a la violencia. ¿Y quién estaba a cargo? La señora Velardi. Lee. Sí. Si podés leer, lo que dice ahí. En el 2022, al mismo tiempo fue. Taller de masculinidades en el municipio para deconstruir el sistema patriarcal y definir el nuevo rol del varón en la sociedad. Tendrán lugar en el servicio local, serán gratuitos y abiertos a la comunidad. Una psicóloga, Ángela Regina,
la secretaria Velardi y la trabajadora social Colombini iban a estar a cargo de esto. Decime si eso no es una burla a la víctima, al sistema y a la sociedad. ¿Por qué crees? ¿Por qué existen las sanciones del derecho, de las normas? ¿Por qué se sanciona? ¿Para Claro. qué? ¿Cuál es la finalidad de sancionar? Además de corregir a esa persona que cometió un error o un horror a veces, es un ejemplo a la sociedad para que esto no vuelva a repetirse. Entonces, si vos condecorás a quien fue condenada por ejercicio de violencia de género, la condecorás y la ponés a cargo de un servicio de abordaje a la violencia, es una burla para la gente, una Claro. burla para el sistema, que como la gente no entiende de estas cosas, a veces esto es genial, crean todo esto que es ficticio, porque la ayuda a las víctimas de violencia en Lobos es ficticio, no existe. No existe, claro. No existe. Crearon fue un proyecto de Marianela Salvo en su momento, de la Que estuvo charlando UCR, con nosotros acá varias el veces. Consejo Consultivo de la Mujer, Género y Diversidad. Decime dónde está. Es un nombre, Y habían es puesto- una institución de cotillón. Sí, y habían puesto un tipo de secretario. Bueno, ni hablar, pero nada. Es todo, como escuché muchas veces hablar en la política, un hecho político, de trascendencia acá, en un diario, en los medios, pero no de trascendencia donde debe estar, que es en la sociedad y justamente para ayudar a las personas que requieren de ese servicio. Bueno, ayúdanos a reflexionar. Hoy, Sí. porque te lo dejo para que lo vayas pensando, más allá de que quiero continuar también con la actualidad. Después vamos a charlar, ¿por qué se producen estos fenómenos con los tipos que pasan por la administración pública? Anda pensando, a ver qué es lo que te parece. Y yo te lo puedo resumir en dos palabras. Dos palabras. Es el dedito mágico que aparece para retribuir favores políticos. Nada más ni nada menos. No tienen capacidad para el cargo, no tienen idoneidad para el cargo, ni siquiera vocación para el cargo. Más en estas áreas tan sensibles donde se manejan situaciones complicadas, que no Muy son fáciles de complicadas, solucionar, claro. donde hay niños, donde hay familias, donde hay mujeres que la pasan mal con estas cosas, pero que se les resta importancia. Lo único importante es el hecho político de aparecer en un diario. Ni Nada siquiera un diario, un semanario, es el boletín oficial. También. Mariana, ¿cómo continúa esto? A ver, todo Bueno. esto sucedió en estos términos que vos lo planteás. Nosotros, quiero decirle a la gente, estamos hablando de la actual gestión y estamos hablando de una funcionaria que ahora está como presidente del asilo de ancianos. Sí, algo Algo tan sensible como No, cuidar a los abuelos. Bueno, eso es una burla. Sigue siendo una burla. Pero bueno, viste que, fíjate que eso tan sensible, ¿no? Es que espero, yo como bien dije, espero que la señora Velardi fue a ese lugar a redimir sus culpas. Espero que haya ido a ese lugar a redimir sus culpas. Porque ahí también hay muchos enfermeros, hay mucho personal. Y es un lugar también sumamente sensible, que no puede manejar cualquiera. Claro. Vos sabés que me pasaba lo mismo en estos días. Hemos estado brindando información de la detención de varias personas con acabadas pruebas de haber sido abusadores, violadores y qué sé yo. Yo digo, bueno, qué suerte, y todos pedidos por la fiscal Ortel, ¿no? Y yo decía lo mismo, ojalá que Ortel se haya redimido de aquella declaración que hizo en Canal 9, después del femicidio de la piba que salía del trabajo, que fue el ex compañero que estaba obsesionado con ella en Saladillo y la mató, que cuando va a Canal 9 a hacerle a ver qué opinaba ella, que estaba entendiendo en la causa, dijo que era una cuestión cultural, que a su hija no le iba a pasar nunca eso porque estaba criada de otra manera, claro. como si Ortel es también parte de estos dedos del sistema, porque la justicia también es parte del dedito político que pone a cada uno en su lugar en pago de favores. Es así, lamentablemente. Digo, así. Ojalá que se haya redimido, ¿no? Ojalá que con esto esté entendiendo. No sé si se ha redimido, porque vos imaginate que la causal por la cual este señor, enfermero,
y del SAME, que fue condenado por ejercicio de violencia de género contra la empleada municipal del SAME, ese fue el disparador por el cual una persona hizo una denuncia por abuso, ¿no? Esa causa por la que está detenido se produjo ante un disparador de este hecho que se hizo público con respecto al SAME. Pero calcula que esa denuncia tiene más de 3 años y medio, fácil, no es de ahora. O sea que un poco lenta la justicia, porque eso le dio lugar a este señor a ser partícipe y funcionario y directivo de otros lugares. Tengo entendido que es directivo en Roque Pérez, fue. En instituciones que tienen que ver con la salud. Claro. Vos calculá que en el SAME, un enfermero del SAME traslada personas en una ambulancia, en estado de vulnerabilidad, claro. Visita domicilios particulares de personas, atiende niños, niñas, mujeres, ¿sí? Sin embargo, yo creo que en este caso, tanto Velarde como el intendente Echeverri, Pablo Jasper y todos los que salieron a decir en este diario al que vos le llamás y yo también, el Boletín Oficial de Lobos, salieron a decir que era un disparate, un mamarracho legal la sentencia, una sentencia que fue recurrida por el municipio, por Velarde y por este señor que fue detenido, y que pasó por la Cámara Contencioso Administrativa, que tiene 3 jueces, porque una se puede equivocar y es verdad, claro. Pero 3 jueces ratificaron la condena. Entonces 4 jueces, para el intendente y sus secuaces, realizaron un mamarracho jurídico. Se ve que entienden poco de leyes o entienden poco de lo que significa una condena y una sentencia judicial, y se jactaron, no les restaron importancia a esa condena, no la cumplieron, muy por el contrario, no la cumplieron, que dio lugar a iniciar un reclamo indemnizatorio contra el municipio, contra Velarde y contra este sujeto, que hoy está en trámite y que tendrá que pagar todos, más la municipalidad en algún momento, porque cayó en el mismo juzgado que dictó esta sentencia. Claro. Así que obviamente que la jueza tiene pleno conocimiento de que eso existió y creería que va a brindarle a la víctima esa indemnización que le corresponde. Pero más allá de eso... Esta sería una segunda causa. Claro, es un incidente, lo que se llama un incidente por reclamo indemnizatorio por lo que le hicieron a esta persona. Exactamente, morales. Porque no la reincorporaron a su trabajo, muy por el contrario, le echaron de su trabajo, claro. No le renovaron el contrato. Lo que te digo es que, además de no cumplir todo esto, permitieron que este señor, al no hacer un sumario, al no hacer una denuncia de otro tipo, permitieron que este señor avanzara en otro lugar donde quizás no lo conocían y le dieran la oportunidad de seguir libre, ¿sí? Porque había cometido un delito, por lo menos de esto es lo que se lo imputa hoy, y cuando alguien está detenido, generalmente es porque existe semiplena prueba de que el delito lo cometió. Claro, si no ordenan su detención. No, si no sería... No hago penal, pero bueno. A lo que voy es que hace 3 años y medio que se hizo esta denuncia. Mira cuánto tiempo pasó que se permite que alguien que cometió un delito pueda seguir cometiendo, porque no ha tenido sanción de ningún tipo, pueda seguir cometiéndolo, junto con la complicidad de estos funcionarios municipales. Ahora, vos decías, bueno, el delito de la política y de la impunidad. Ahora, o son realmente, o tienen una cobertura de impunidad para hacer cualquier cosa sin ningún problema, o estamos ante personas con unos niveles de ignorancia tan supremos o una irracionalidad tan grande. No te equivocás. Manejan lo que se llama ejercicio abusivo del poder. Y como no tienen consecuencias, porque tampoco nadie se hace cargo de eso, yo porque estoy juntando. Esto se llama, lo que comete el intendente y toda su gente, se llama incumplimiento de los deberes de funcionario público, que también es un delito. Claro. Y lo perpetran livianamente, porque no hay sanción, no tienen sanción. Fíjate. Claro. No hay un espacio... Ni siquiera sanción de la sociedad, porque la gente lo sigue votando porque estas cosas parecen no importar, o porque pocos medios, como el tuyo, se encargan de demostrar
la realidad de esto y la gravedad de todo esto. Porque hoy le pasó en principio, hay 2 víctimas. Claro. En principio, no sabemos si hay más. Pero cuando se deja libre a estas personas o no se sanciona a estas personas, permitimos que eso se multiplique, ¿no? Y sigan dañando a otros. Que en muchos casos son niños indefensos que no saben cómo paliar la situación, ¿no? Cómo hacer con todo esto. Hablábamos en privado con Mariana recién de que yo le contaba que después de 20, 30, 40 años yo descubro que, en lo personal, entiendo perfectamente bien que un niño pueda empezar a dimensionar, pasado un tiempo, vos tu experiencia te lo dirá, de que había sido víctima de algo que hasta ese momento no terminaba de entender qué era. Y normalmente esos traumas, ¿viste? Los ingresan al cuerpo y hay manifestaciones físicas, ¿no? Claro. Eso que está adentro y que no se puede sacar, empiezan con manifestaciones físicas que en muchos casos llevan a situaciones graves, ¿no? Claro. Tanto a niños como a adultos. Pero los adultos tienen un poquito más de herramientas para poder defenderse, los niños no. A veces. Bueno, a veces, sí, a veces. Mariana, en principio gracias por mantenernos al tanto. Lo importante es, hoy por hoy, todas las personas que fueron nombradas, los funcionarios que acabamos de nombrar, están, y el pueblo de Lobos, en definitiva, por culpa de estos funcionarios, estamos a la espera de la resolución del inicio de una causa por daños y perjuicios morales, en este caso a la enfermera. Está iniciado eso, está iniciado. Por lo eso. que pasa es que, bueno, hay que contemplar los tiempos que tiene la justicia, sobre todo la contencioso-administrativa, que como tiene todas las causas en las que interviene el Estado, son muchas, claro. y es lento. Pero creo y estoy segura que en algún momento se va a sancionar y espero que sea que esta indemnización la paguen quienes realmente fueron los responsables de haber actuado de esta manera y no sea el municipio de Lobos que lo conformamos todos y tendríamos que pagarlo entre todos. Sí, con gastos reservados. Pregunta, aún fuera del Estado, mañana se van todos porque se produce un fenómeno político que hace que venga un nuevo espacio político a administrar los asuntos de Lobos. La causa le sigue igual a estas personas. Exactamente, sí, la condena va a ser contra el municipio y contra estas personas. Sí, en particular contra las personas. Sí, porque la acción fue contra estas personas, contra Velardi, contra el enfermero del SAME y contra el municipio. Solidariamente, claro. Mariana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y te vamos a seguir molestando, ¿eh? Pero me encanta venir acá y me encanta poder expresarme y contar la realidad de las cosas que pasan y que se tapan. Vos sencillamente decís que hay que será el dedo de Ritondo que los mantiene muy, muy, muy abrazados a desconocer a la justicia provincial. No sé. ¿Me explico? Porque vos decís, bueno, mirá, qué sé yo si mañana tengo una multa por... Voy y digo, no... Mirá, te voy a dar otro ejemplo en el cual yo también estoy trabajando porque me interesan. Y está bueno porque tiene que ver con esto de lo que hablamos más allá. Dejamos el tema del SAME y pasamos a otro tema rapidito para que sepas cómo funciona esto. Hubo hace un tiempo, creo que el 2021, un amparo que hicieron vecinos de Lobos por el tema del agua, presentando muchísima información de nuestra agua contaminada, que bueno, ya sabés tema que también nosotros seguimos que es de reclamando. Conocimiento público. Yo esto de casualidad lo vi mirando el Sibón, ¿viste? El boletín oficial del municipio donde publican los decretos y las ordenanzas, y por ahí vi un decreto del intendente del municipio que decía que en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en el amparo estaban entregando agua, 200 litros en bidones, debían entregar por orden judicial a las familias amparistas, a las escuelas, a los centros de salud y a los clubes de Lobos, ¿sí? Pero resulta que empiezo a averiguar, porque mi hijo va a una escuela. Claro. Yo le pregunto, ¿qué agua tomaba?
toma agua de la canilla. Si yo no le doy Sí, plata sí. para comprar un agua, que hoy está complicado para eso, toma agua de la canilla. Consulté a la escuela, lo hice a nivel institucional a través del correo informativo que tenemos y me contestaron que mandaron la información al municipio y estaban esperando la respuesta. Yo soy docente en el instituto, pregunté si había agua, si el municipio estaba entregando agua y no entregaron. Pero más allá de eso, también los amparistas denunciaron ese incumplimiento. ¿Qué contestó? Le dieron traslado al municipio. Contestó que estaban cumpliendo. Mirá qué mentirosos que son, que estaban cumpliendo a través del consejo escolar. Me gustaría que alguno de los 6 consejeros que está en el consejo escolar de Lobos nos pueda decir si realmente es cierto que el municipio y el consejo escolar están entregando agua en todas las escuelas como ordena la medida cautelar. Me gustaría que los presidentes de los clubes de Lobos me digan si el municipio está cumpliendo con la entrega de agua como ordena la medida cautelar, lo mismo con los centros de salud. Así que fíjate que, pero fíjate que hasta mienten, porque en un decreto publicado en el boletín, en el Sibón, el señor intendente dice que saca del presupuesto el dinero para cumplir con la medida cautelar. No sé si sacará la plata o no y dónde está, pero lo cierto que también a la justicia le dice que está cumpliendo y es mentira. Es mentira. No, temerarios, son personajes temerarios, no tienen frenillo. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo con nosotros la doctora Mariana Coso. Anoten, miren que en poco tiempo vamos a tener que votar. Yo no te estoy diciendo que tenés que votar a fulano o a mengano, pero estos cachivaches